Buenos días, soy Fernando Moreno García y con el permiso del tribunal voy a presentar mi trabajo de investigación titulado Conciencia medioambiental y hábitos de consumo y reciclado en las Torres de Cotillas. Personalmente decidí dirigir mi investigación al ámbito medioambiental porque considero que es una de las temáticas que más interés suscita en la actualidad, tanto a nivel social como a nivel particular, en mí mismo. Además, también considero oportuno relacionarlo con el ámbito educativo, ya que, como estudiante, con él comparto una gran relación. De esta manera llegué a la conclusión de que la forma más sencilla y eficaz de contribuir a la mejora medioambiental era haciendo uso de la educación como una herramienta. Por esto mismo, decidí enfocar mi investigación a los jóvenes y todavía en proceso de formación, los alumnos de cuarto de la ESO, y a aquellos que se dedicaban a impartir esa formación a los alumnos, los profesores. De esta forma, los objetivos de mi investigación se disponen tal que sí. En primer lugar, conocer y analizar la responsabilidad ambiental de la población elegida, que como ya he dicho anteriormente, se trata de los profesores y los alumnos de cuarto de la ESO de secundaria de las Torres de Cotillas. El primer objetivo, como ya he dicho antes, es conocer y analizar la responsabilidad ambiental, pero este se podría dividir en tres subobjetivos o subapartados, que serían conocer y analizar el nivel de conocimiento en relación al medio ambiente y al reciclaje, conocer y analizar los hábitos de consumo y reciclado, y conocer y analizar el grado de concienciación ambiental. Sin embargo, a partir de ahora nos vamos a referir a ello de una manera mucho más simple, porque vamos a repetirlo numerosas veces durante la presentación. Vamos a llamar como conocimiento, hábitos y conciencia. El segundo objetivo es precisar si el aumento de la cantidad de los residuos preocupa a la población estudiada. El tercero sería comprobar si existe una diferencia en relación a los hábitos, conciencia o conocimiento en relación al medio ambiente y el reciclaje en función del sexo de los encuestados. Y el último, determinar si es necesario implementar una formación que mejore esos tres aspectos que menciono. La metodología es muy sencilla, se compone de dos partes principalmente, que sería, en primer lugar, y con el objetivo de obtener resultados sobre el conocimiento, hábitos y conciencia, se realizaron dos encuestas a través de formularios de Google Forms, una para los alumnos y otra para los profesores de secundaria. Una vez obtenidos los resultados, se procedió a su análisis y a su posterior representación en gráficos estadísticos, que vamos a ver justo ahora. Debido a que las encuestas se estructuraron en tres secciones diferentes, dividiéndose las preguntas en función de la temática, en función de si son de conocimiento, hábitos o conciencia, los resultados se van a exponer de la misma manera. Por eso, si comenzamos a exponer los resultados de los alumnos, vamos a comenzar por el apartado de conocimiento, donde se les preguntó en qué contenedor depositarían una serie de residuos con el fin de reciclarlos si es que fuera posible. Donde se observa que materiales cotidianos como el folio de papel o el tarro de mermelada tienen un gran porcentaje de aciertos, mientras que residuos más concretos o específicos como el blister vacío de medicamentos o el vaso de cristal tienen un porcentaje de respuestas correctas mucho menor. En el apartado de hábitos medioambientales se les preguntó si reciclaban residuos en casa. Hábitos medioambientales y de reciclaje. Se les preguntó si reciclaban residuos en casa, a lo que el 68% respondió que sí lo hacían. A este 68% entonces se les preguntó qué tipo de residuos reciclaban. A lo que el 89% respondió que reciclaban envases de plástico de Tetrabricks, y también destaca que solo el 18% de los encuestados dice reciclar medicamentos. También se les preguntó qué utilizaban para envolver el bocadillo en el recreo, a lo que el 73% respondió que utilizaban papel de aluminio. En la sección de conciencia medioambiental se les preguntó si creían que el planeta tenía la capacidad suficiente para soportar los residuos que se generaban en la actualidad, a lo que el 83% estaba de acuerdo con que el planeta no tenía la capacidad suficiente y que por tanto había que reducir esos residuos. Si ahora procedemos a exponer los resultados de los profesores, en el apartado de conocimiento se les preguntó nuevamente en qué contenedor depositarían una serie de residuos, donde se observa que más del 80% de los profesores respondieron la mayoría de las preguntas correctamente. Sin embargo, al igual que con los alumnos, ocurre lo mismo. En residuos como el blister vacío o el vaso de cristal, el porcentaje de respuestas correctas disminuye considerablemente, llegando a ser hasta un 30% en el vaso de cristal. En la sección de hábitos se les preguntó qué tipo de residuos reciclaban en su domicilio, a lo que más del 89% recicla pilas, vidrio, envase de plástico de Tetrabricks y papel y cartón. Además, también destaca que, según los profesores, más del 63% de los profesores dicen reciclar medicamentos, cifra que destaca claramente con el 18% de los alumnos que respondió a esta pregunta. En la sección de conciencia medioambiental
se les preguntó cómo de útil considerarían una mayor educación y concienciación medioambiental a los alumnos de secundaria, a lo que el 89% estaba de acuerdo con que sería muy útil. Si nos vamos otra vez a los resultados de los alumnos, pero en este caso diferenciamos sus resultados en función de su sexo, en el apartado de conocimiento no podemos observar diferencia, ya que el promedio de respuestas correctas e incorrectas en función de si son mujeres o hombres prácticamente no difiere. Sin embargo, en el apartado de hábitos sí se observan diferencias, por ejemplo, en esta gráfica. Se les preguntó a los alumnos con qué frecuencia consumían una serie de bebidas basadas en lata de aluminio, botellas de plástico, tetrabricks, a lo que si agrupamos los resultados en diferencia en función de su sexo, podemos observar que los hombres consumen en un 60% esas bebidas con una frecuencia alta, frente al 53% de las mujeres que consumen esas bebidas con esa frecuencia tan grande. En el apartado de conciencia medioambiental se les preguntó si creían que los ciudadanos podían reducir la cantidad de residuos que generaban y así contribuir al problema medioambiental. A lo que el 87% de las mujeres dijeron que sí podían reducir los residuos y que el impacto de este sería importante, mientras que solo el 74% de los hombres respondieron a esta pregunta con esta opción. También destaca esta pregunta, ya que se les cuestionó a los alumnos si estaban dispuestos a reducir su propia cantidad de residuos. Y destaca sobre todo porque el 9% de los alumnos respondió que no estaba dispuesto, y para que pues contrasta con el 0% de las mujeres. En el apartado de conocimiento de los profesores, diferenciando por sexo, ocurre lo mismo que los alumnos. Prácticamente la proporción de respuestas correctas e incorrectas no difiere, apenas en un 2%, por lo tanto no hay una relevancia. Sin embargo, en el apartado de hábitos sí se observa diferencia, como por ejemplo en esta pregunta. Se les cuestionó a los profesores con qué frecuencia se desplazaban en su municipio en bicicleta o a pie, siendo 1 nunca y siendo 5 siempre. Destaca sobre todo porque el 27% de las mujeres eligieron la respuesta siempre, es decir, siempre se desplazan en su municipio en bicicleta o a pie, frente al 2,7% de los hombres. En el apartado de conciencia medioambiental, se les preguntó cómo de dispuestos estarían a pagar hasta un 30% más por determinados productos si estos fueran más respetuosos con el medio ambiente. A lo que el 21% de las mujeres dijeron que estaban muy dispuestas frente al 8% de los hombres. Una vez expuestos los resultados, procedemos a mostrar las conclusiones. Y si recordamos el primer objetivo, que era conocer y analizar la responsabilidad ambiental de la población elegida, podemos extraer 3 conclusiones de los alumnos, una por cada sección. La primera, que es que muestran una conciencia ambiental positiva. Presentan algunos hábitos favorables al medio ambiente, pero en aspectos elementales o básicos, y que además tienen un nivel de conocimiento básico, como podemos observar en la gráfica, ya que en numerosas ocasiones el porcentaje de respuestas correctas era muy bajo. En los profesores también se pueden extraer 3 conclusiones. La primera es que muestran una buena conciencia ambiental y están dispuestos a tomar medidas, ya que una gran parte de la población estaba dispuesta a pagar esa tasa adicional del 30%, que en general presentan hábitos favorables al medio ambiente, aunque sí que es verdad que en ocasiones abusan del coche particular para desplazarse en su municipio, y finalmente que tienen un nivel de conocimiento medio, bastante superior al que vimos en el de los alumnos. Una vez extraídas estas conclusiones específicas, podemos extraer una serie de conclusiones generales con los demás objetivos. El segundo era precisar si la cantidad de residuos preocupa a la población estudiada. Perdón. A lo que podemos concluir que para los profesores es el problema más importante, o de los más importantes, mientras que para los alumnos es uno de los que menos relevancia le dan. El tercer objetivo era comprobar si existe una diferencia ya sea en el apartado de hábitos, de conciencia o de conocimiento en relación al medio ambiente y el reciclaje, a lo que podemos observar que, en función de su sexo, a lo que podemos observar que las mujeres muestran una mayor conciencia y una mejor responsabilidad en cuanto a sus hábitos en comparación con sus compañeros varones. Sin embargo, también destaca que el nivel de conocimiento es prácticamente el mismo en ambos sexos. Y finalmente, el último objetivo era determinar si es necesario o era necesario implementar una formación que potenciara esos 3 rasgos. De lo que podemos concluir que sí es necesario implementar una formación, sobre todo para que mejore el apartado de conocimiento y de hábitos, ya que mostraron una buena conciencia medioambiental, pero esta no se materializaba en actos coherentes o respetuosos con el medio ambiente, ni mucho menos en conocimiento en esta materia. Aquí muestro la bibliografía que más
que más me ha ayudado a la hora de realizar el trabajo, y sobre todo me gustaría destacar esta última, que es Cultura Ambiental en Estudiantes de Bachillerato, que fue un estudio elaborado en Campeche, ya que fue en una localidad de Latinoamérica, que fue determinante, ya que fue una gran inspiración para mí y que es prácticamente como el hermano mayor de mi investigación. Ahora me gustaría agradecer a mi tutora, que pese a que no se encuentre aquí, me gustaría agradecer a Patricia Asunción su trabajo, su constancia y su implicación conmigo, ya que pese a que no estar en la mejor situación en cuanto a tiempo libre, se inmiscuó en mi trabajo y me ayudó a desarrollarlo. Me gustaría también agradecer a Concha como coordinadora como coordinadora jefa de los trabajos de investigación, por su implicación, su constancia en todos los trabajos de su segundo año, y espero que sea mucho más porque eres indispensable para esta materia. También me gustaría agradecer a Ascensión por su labor a la hora de explicar el tema de las estadísticas y cómo manejar los gráficos, ya que sin ella no habría sido posible haber mostrado estos gráficos contrastando el género con los resultados anteriores. Y también a Fran Ganga por su colaboración a la hora de la búsqueda de información, y ya que sin él no habría conseguido obtener la gran mayoría de trabajos que he conseguido. También me gustaría agradecer a mi madre, que ha sido el apoyo principal que he tenido, se encuentra allí, que ha sido literalmente mi mayor apoyo, que ha sido determinante para que yo llegara a culminar este trabajo como he conseguido, y que sin ella no habría podido hacerlo. Y a partir de ahora pues, me encuentro a disposición del tribunal para cualquier pregunta que se les ocurra. Sí, ahora. Sí, se escucha. Fernando, lo primero de todo queremos darte la enhorabuena porque creemos que has hecho un trabajo de gran calidad. Muchas gracias. Y una de las características que para mí ha sido destacable en tu proyecto de investigación ha sido, aparte de, por supuesto, el desarrollo del campo de la estadística y demás, ha sido el gran didactismo de tu trabajo. Y me gustaría preguntarte por ese didactismo que nos has transmitido. ¿Era un objetivo inicial tuyo o según ibas metiéndote en el proceso te ibas dando cuenta de la importancia de mostrar los resultados con claridad? Me gustaría que nos comentaras un poquito. Creo que ese objetivo. Proviene el intentar transmitir ese didactismo con los resultados que realmente son realmente ilustrativos, que bueno, son muchos gráficos, como vosotros habéis visto en el trabajo, abundan. Creo que proviene directamente de que, por mi propia curiosidad, quería saber de qué se trataba, cuál era la situación en las Torres de Cotillas, cuál era en qué punto nos encontrábamos de conciencia medioambiental, y de por dónde podíamos partir para una mejora medioambiental a partir de esa. Entonces, como yo tenía una gran curiosidad por obtener esos resultados, pensé que la mejor manera era compartiéndolo a los demás y haciéndolo lo más ilustrativo posible para que a vosotros os llegue también esa información. Pues desde luego lo has conseguido, así que enhorabuena, Muchas gracias. Fernando.